Todos transmitiendo en vivo desde el corazón de la Ciudad de México, aquí en Polanco. Te voy a dar las ligas para que nos puedas escuchar. Escúchanos por www.com/radio, nuestro Twitter @orfeon_digital, nuestro Facebook Orfeón La Casa de la Buena Música, el Facebook del programa Salud para Todos. También ahora escúchanos por Twitter y por YouTube, perdón. El teléfono en cabina 5279-2150. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Les voy a presentar a nuestros co-conductores, el doctor Fernando Castillo Lira, quien es médico internista. Hola, muy buenos días a todos, un gusto. A la doctora Gabriela Ramírez Enciso, quien es gineco-obstetra. Hola, buen día. Y hoy tenemos el placer de tener a nuestro gran amigo, el doctor Martín Pérez Vasconcelos. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día. Quien es cirujano plástico y reconstructivo certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica y Reconstructiva, quien tuvo una formación de especialidad en el Instituto de Cirugía Reconstructiva de Jalisco y en la Cruz Roja Mexicana. El doctor Martín Pérez Vasconcelos ha estado con nosotros en otras ocasiones y se desempeña en su consulta privada en el Hospital ABC de Observatorio en la Torre Mackenzie, en el consultorio 313, y es un experto en la cirugía plástica y reconstructiva, y el tema que hoy nos ocupa es la toxina botulínica, que implica muchas situaciones y se usa no tan solo en la cuestión de cirugía plástica y reconstructiva, sino la usan en la oftalmología y en otro tipo de especialidades, en neurología, con mucho éxito y también con muchos cuidados, porque también el excedente o el mal uso de esta toxina trae consecuencias y lo vimos con una conductora de imagen y de Televisa, Adela Micha, que se le cayeron los párpados en alguna ocasión, porque cuando es mal aplicada se les caen, que salió con unos lentes oscuros por un tiempo, porque cuando se excede la toxina o se aplica fuera de los estándares, pues es mala. A mí me realicé una cirugía de párpados y me aplicaron en la frente y me decían, ¿por qué no te aplican en las orillas? Y justamente le comenté a las cejas de diablo, a la ¿no? cirujana plástica y le dije, oiga, me comentaron que por qué no me aplican en las orillas. Y si yo le aplico en las orillas y se va a tener un problema tremendo, ¿no? Sí. Dice, no debe. Y recuerdo mucho cuando el doctor Pérez Vasconcelos hablaba de cirugía de los párpados, que decía, cuando la cirugía de párpados no se hace por un cirujano plástico reconstructivo o no se hace adecuadamente, porque hay mucha gente que hace este tipo de cirugías, oftalmólogos o gente que pues no debe de hacerla. Yo no digo que no tengan manitas para hacerlo, se caen después o tienen unas consecuencias pues malas en su decía que hay que saber hacer una tensión adecuada de los músculos, la grasa que se saca, la sutura que se hace, para que las consecuencias o dejan el ojo abierto, dejan resequedad ocular, dejan secuelas importantes. Y también comentábamos, por ejemplo, con las glándulas de Bichat, y que las hacen, hay veces que odontólogos que no tienen preparación, y eso debe ser por cirujanos plásticos o maxilofaciales que están bien entrenados. Y cuando una cirugía es hecha improvisadamente, pues traen consecuencias importantes, ¿no? Y bueno, pues, ¿quién más que el doctor Martín que nos dé una pequeña introducción sobre esto, ¿no? El uso de esta toxina, cómo debe ser empleada y quién debe de aplicarla, porque ¿Qué es, no? Ahora vemos que
hay gente que sí dice que son cosmiatras. Y hay veces que el cosmiatra no pasó por la universidad. En los ESPAS, ¿no? En los ESPAS, que generalmente... Que no pasaron por la universidad ni por fuera, ¿no? Y ya no sé cómo se adquieren la toxina. Y yo creo que entre las toxinas hay de muchas calidades. Así es. Y entonces, toxinas marca Patito. Y chinas, ¿no? marca de churrumais. De churrumais. Muy baratas. Y sabemos que la toxina de pureza biológica no es barata. Así es. Y no es tan fácil de adquirir, y que debe tener una certificación, una red fría, un cuidado, y que pues debe ser aplicada adecuadamente y debe saberse aplicar. Así es. ¿Qué nos puedes comentar sobre Pues esto? mira, inicialmente, para hablar del Botox, es un tema que pareciera que es muy pequeño, sin embargo es demasiado extenso, y parte desde primero conocer cuál fue el origen, ¿sí? Lo que conocemos como toxina botulínica, pues en realidad eso se viene conociendo no como medicamento, sino como un descubrimiento de una bacteria que se le conoce como una bacteria anaerobia. Anaerobia es porque no consume el oxígeno que nosotros tenemos, sino crea su propio medio ambiente. Y eso es desde el siglo XVIII, estamos hablando desde 1850 y tantos, que fue cuando en Alemania se hizo el descubrimiento de esta toxina. ¿Por qué se le llama botulismo a esa enfermedad y por qué se llama toxina botulínica? El botulismo se descubrió desde sus orígenes en los alimentos, ¿sí? Alimentos contaminados que desarrollaban esta bacteria. Esto lo hizo un alemán en 1857. Él era un inspector de sanidad y descubrió que esta toxina se desarrollaba, o esta bacteria, en los embutidos, en las salchichas, en estos productos. De ahí el porqué del latín botulismo, es botulum, es salchicha. Ajá. ¿Por qué? Porque el origen fue precisamente en todos esos productos embutidos donde se desarrollaba esta bacteria. Hasta finales de ese siglo, inicios del 1904, 1905, fue que se identificó la toxina tipo A y tipo B. Y se pudo notar que en los animales que desarrollaban esa enfermedad tenían una debilidad muscular. Hasta entonces no se hablaba nada estético, puramente eran descubrimientos y hallazgos que se encontraban en el desarrollo de todo esto, lo que es la historia. ¿Por qué les explico esto? Porque antes que acudir o recibir un tratamiento, es muy importante también conocer un poquito de dónde viene todo esto, ¿no? Por supuesto. Obvio, la gente pues sabe que existe la toxina botulínica en un frasquito. Sí, pero no saben qué es, ¿no? No saben qué es. Sí, realmente claro. No saben qué es una toxina. Que mataba gente y mató y diezmó a mucha población, sobre todo en Alemania, que fue donde se descubrió esto. Tanto animales como personas. Entonces, a partir de ahí comenzaron las investigaciones y se dieron cuenta que estos derivados, la toxina tipo A y la fracción tipo A y la tipo B, tenían un efecto sobre los movimientos o sobre la actividad muscular, ¿sí?, de los organismos. A diferencia de que si nosotros vemos estructuralmente, la toxina tiene un desarrollo hasta de 9 derivados. Están conceptualizados desde la A hasta la H o hasta un poco más, pero los de grado médico solamente son la A y la B. El resto tienen un efecto neurológico tóxico real, real. Y se le ha comparado que el botulismo tiene mucha similitud con el efecto de la misma bacteria que produce el tétanos. Mientras uno produce una debilidad muscular, el otro produce una espasticidad y un daño neurológico de manera progresiva. Hasta la actualidad, la Food and Drug Administration, que es de donde se deriva todo este filtro de productos, fue que le dio el grado médico a la toxina tipo A
y tipo B. Y la que por excelencia se utiliza para fines estéticos o clínicos es la tipo A, o la mezcla de la tipo A con la tipo B. Doctor, una pregunta. Sí. Sabemos, bueno, que mucha gente pues les interesa este tema porque está como que Claro. es mucho auge, pero creo que hay algunas indicaciones en las que no debe colocarse esta toxina. No sé si nos pudiera explicar, por favor. Es muy importante, sobre todo, ¿quiénes son candidatos sea hombre, y quiénes sea no? hombre, sea mujer, el caso, escoger bien al paciente, Ajá. ¿sí? Entender qué es lo que realmente desea la paciente o el paciente y qué es lo que vamos a proporcionarle como beneficio con este producto. No es para todos, no se aplica en todos lados, tiene que haber un control muy estricto, ¿sí? Pareciera fácil tomar el vial es el frasquito donde viene, y prepararlo y inyectarlo, ¿no? Si tú me ves aplicarlo, pues dices, bueno, eso hasta mi muchacha lo hace, ¿no? Pues claro, eso es lo que incrementa los riesgos. ¿Por qué? Porque es una situación tan sencilla, entre comillas, pero va apoyada con un buen conocimiento, que si no lo sabemos hacer, entonces viene lo contrario. Lejos de un beneficio, como bien comentaba el doctor, lo que vamos a conllevar en este caso es dejar secuelas, ¿sí? Secuelas que en el mejor de los casos a los 6-8 meses van a desaparecer los efectos y va a regresar toda la normalidad. Pero también hay secuelas que quedan cuando la aplicación no es adecuada y no saben anatómicamente dónde debe de ir, el que la coloquen directamente dentro de un vaso o de una vena, una arteria, y eso vaya en forma directa a toda la estructura, especialmente el cerebro, y entonces sí estamos hablando de catástrofes. Una pregunta más, ¿y en padecimientos dermatológicos hay alguna contraindicación? O sea, a lo mejor acné o algún problema dermatológico que tenga una persona, ¿está contraindicado su uso, doctor? De hecho, hay estudios en los que se está aplicando en pacientes con acné, precisamente. Okay. Para no como un tratamiento per se, sino como un coadyuvante para disminuir el estímulo, sobre todo a nivel estructural de las glándulas, ¿sí? Es lo mismo que se utiliza para la hiperhidrosis o sudoración de las manos, de las axilas, de esto, ¿no? La cara. Lo que actúa es a nivel estructural, no actúa a nivel hormonal, no actúa a nivel químico, sino es a nivel estructural, reduciendo la estimulación glandular. Fíjate, ahorita dijo una cosa importante en la hiperhidrosis, que se hacía una simpatectomía. Así es. Que es una cosa bien interesante, porque la simpatectomía es muy difícil, no cualquier cirujano la hace, ¿no? Claro. Porque además se hace aquí a nivel subaxilar y es muy difícil hacerla. Así es. Y es muy selectiva y no siempre es exitosa, y en los pacientes con o sea, hay que traducir la hiperhidrosis, es cuando a los pacientes les sudan tanto las manos y que cualquier cosa que van tocando la dejan húmeda, entonces o las axilas, o la sí, que manchan toda la ropa, ¿no? Sí, parece que tenemos que ir a un corte, ¿verdad? Y regresamos para seguir con esto. Es bien interesante esto, ¿no? Gracias. Vamos a un corte. Martín, al igual que los compañeros, prácticamente es un tema que deja mucho que desear, hay mucho que decir, el tiempo no nos alcanza. Prácticamente los últimos años, que tú eres el experto, en los últimos 10 años se ha incrementado mucho la utilización de este tipo de técnicas de aplicación de Botox. Prácticamente se dice que el porcentaje cada vez va en aumento, el 4% de la población es una publicación que la Asociación Americana de Cirugía Estética y aplicación, sobre todo en estas técnicas de Botox, dio a conocer, pero nos da a entender que hay que tener mucha delicadeza y mucho cuidado, porque hay que conocer muy bien lo que es el funcionamiento de todas las gesticulaciones, en este caso los movimientos de la motricidad o el movimiento muscular,
diferentes músculos, porque no es aplicarlo por aplicarlo. Así es. Prácticamente en los últimos años se han visto, desafortunadamente, más efectos secundarios, porque no es recomendable prácticamente que se aplique por cualquier individuo. Tiene que tener una preparación y un conocimiento médico. Sobre todo la agencia española, que regula mucho el control de este tipo de medicamentos. Existen 4, ¿verdad, Martín? El nombre de Botox se le da del punto de vista comercial. Es la marca, ¿no? Sí, Es la marca, ¿no? Es la marca. Y tú ya nos explicaste de dónde viene y cuál es su origen. Pero aquí la situación es la siguiente. ¿Qué nos puede esperar? Porque hoy en día se piensa que el aplicar Botox es para rejuvenecer o para retrasar las impresiones de la edad. Pero Las prácticamente las líneas de ¿no? expresión, pero prácticamente nosotros sabemos, debemos ser muy éticos y muy honestos, entender que no vamos a retrasar la vejez, simplemente es una manera y un medio de dar una mejor condición estética. Esto deja mucho que desear, porque ustedes saben que existe mucho el concepto de que una persona, al momento en que se le visualiza, es su carta de presentación. Totalmente. Dices, como te ven, te trata, ¿no? Uh-huh. Y generalmente, desafortunadamente, entre los seres humanos, en el medio común, cuando se ve a un ser humano que tiene ciertas alteraciones, cierta parálisis, ciertos grupos musculares o ya está avejentado, es más visto en nuestra sociedad, que podríamos compararlo con una persona invidente, con una persona que prácticamente está sorda, o una persona que está en una silla de ruedas. Es tan fuerte este tipo de interpretación que las personas de antemano quieren verse reflejadas en otro espejo que no es la realidad. Entonces esto nos está llevando, como tú dirías hace un momento, Gaby, a ir a lugares de spas o lugares estéticos no deseados, que actualmente están aplicando esto. Entonces, es que hay un montón de sí, lugares, hay muchas que no están regulados, ¿no? Entonces, ¿a quién le corresponde como especialidad? ¿Al cirujano estético, al dermatólogo? ¿Es una subespecialidad, Martín? ¿A quién le corresponde? Saludamos a Enrique Sánchez Vera. Gracias, mi querido. Tú te ves guapo todavía. No, yo ya ahorita le voy a preguntar, ya tengo varias preguntas para el doctor. Perdónenme, mi querido señor Roberto Canales. Ya estoy listo para muchas cosas. Ya. Doctor Martín Vasconcelos, lo escuché con mucha atención y eso es. Lo que yo quisiera saber es quiénes son realmente candidatos para estos tratamientos. O sea, quiénes de veras, porque hay muchas personas que quieren hacerlo, pero yo creo que en algunas ocasiones ya no se salvan ni con el Botox. Entonces, yo creo que hay que también saber y decirles a las personas que sí son candidatas y no engañarlas. Tú sí te salvas. Yo sí me salvo. Como hipertensión, diabetes, alguna enfermedad en la cual no esté indicado hacer este tipo de tratamientos, doctor, perdone la interrupción. Pues las 3 preguntas se las voy a contestar. Muy bien. Es Gracias, curioso, sí. pero las 3 se van a enlazar con la misma respuesta. El utilizar estos productos tiene que ser empleado, primero que nada, por alguien que tenga un conocimiento bien fundamentado, un especialista, ¿sí? A veces el concepto es de que ¿por qué nada más el cirujano plástico? Mencionaste algo, si era un cirujano estético. Eso voy a hacer un paréntesis aparte. Tiene que ser una persona que tenga conocimiento del producto. Segundo, que sea ético, ¿sí? Ético en el uso tanto del producto como de las indicaciones. Y que conozca que hay efectos. Todo lo que entra a nuestro organismo, mismo alimentos, mismo una bebida, tiene efectos secundarios. Todo tiene un todo, efecto. ¿verdad, doctor? Todo Eso tiene un tiene efecto. que aprender Hasta eso la el gente. agua mal usada. De ahí hasta el agua, fíjate. Exacto. De ahí el por qué es tan El agua importante González. que quien lo aplique sea en un sitio, primero que nada, que sea el adecuado, ¿sí? Para eso están diseñados los lugares donde un médico profesional, ético, certificado, pues va a trabajar. Si tú te lo aplicas en el salón de belleza, que lo hacen muchos, en el spa, que lo hacen muchos, en el gimnasio, Qué terrible. lo que no saben es que cualquier efecto secundario puede llevar a la muerte. Y no conozco
ni un gimnasio, ni un spa, ni un nada. ¿Sí? No se espante. que pueda sacar adelante un paciente si se complica. Claro que hay problemas respiratorios, claro que hay problemas de presión arterial, problemas cardíacos, alérgicos. ¿Por qué? Porque lo que no sabe el que lo aplica, pensando que es como si fuera agüita bendita nada más, es que estás creando un efecto en el cuerpo, ¿sí? Una reacción a nivel del músculo. No saben ni por qué la aplican. Ellos dicen, quiero verme lisita, pero no saben ni por qué se ven lisitas. Si no conoces el efecto, no solamente lo vas a dejar lisita, ya no vas a tener a quién ponerle. ¿Por qué razón? Porque estos productos, como decía el doctor Canales, necesitan un manejo específico. Si tú lo haces en un gimnasio, no tienes ni el ambiente higiénico, claro, mucho menos si tiene un efecto secundario que no puedas en ese momento resolverlo. Y ha pasado. Tal vez un poco el paréntesis que les comentaba. Yo creo que lo importante aquí, primero hay que investigar quién lo está aplicando, y para eso todos pertenecemos a varias asociaciones, ¿sí? El cirujano general, el ortopedista, el internista, todos tienen una asociación. Entonces, si vas a acudir con un cirujano plástico, simplemente asesórate. Para eso hay una asociación, que es la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, donde te van a poder orientar quiénes son esas personas, las que sí conocen el producto, saben cómo se aplica, dónde se aplica y los resultados que vas a dar. No te quite edad, eso es una realidad. Yo siempre les digo que la toxina botulínica... Qué bueno que lo digas, doctor, porque la mayoría de la gente así piensa que te vas a quitar edad y no es así. Te ves mejor. Exacto, te vas a ver mejor. Yo siempre les digo que la toxina es como cuando te vas a una boda, ¿sí? ¿Y por qué señala usted te preparas unos días previos, pues para verte bien en tu evento? Claro. ¿Estamos de acuerdo? Por eso el efecto de la toxina está determinado por un periodo de meses, ¿sí? Más o menos 4, 6, 8 meses, X, ¿no? Dependiendo. Y eso depende de la respuesta del paciente. Hay quienes su metabolismo lo procesan y no dura tanto. Les dura 1 mes, 2 meses. Claro. Ajá. Digo, tomando en cuenta que lo haya hecho un profesional. Exacto. Si no lo ha hecho un profesional, entonces hacen uso de esta toxina como si fuera agua de limón. La diluyen y es nada. Entonces, ahí parte lo ético, ¿sí? Claro. Que se sienten, platiquen qué es lo que desea realmente. Y el profesional decirle, bueno, esto es lo que vas a lograr contigo, ¿sí? Sí. Yo soy, en lo personal, digo, y perdón que hable a título personal, pero soy de la idea que a las pacientes cuando se utilicen el Botox o el Xumín o el que utilicen, siempre yo les dejo unas líneas para que se vea natural y no que queden así sin nada sin nada de expresión. Claro, ¿no? Entonces, de ahí parte todo, lo ético, qué pacientes y quién lo debe de hacer. Doctor, no hemos hablado de costos. Tan caro eso. Exactamente, no hemos hablado de eso. La gente siempre se pregunta, oiga, yo soy candidato, y quiero saber también cuánto me va a costar. Bueno, como todos saben, la toxina botulínica es un producto, o sea, es un producto caro por todo el proceso que lleva su preparación. Sí. El hablar de costos no es muy adecuado, y perdón, que lo deje en el aire. Sí. ¿Por qué? Porque mismo nosotros en nuestra asociación hemos controlado mucho el concepto de hablar de costos, ¿sí? Yo creo que lo ideal es mejor acudan con el doctor y con cada uno de ellos se le dirá, ¿sí? Porque además en cada paciente es diferente. Totalmente. La cantidad que exacto, y entonces es variable el precio. Así es, exactamente. Y las necesidades. Y sobre todo los sitios. A mí sí me gustaría recalcar algo. Hay áreas donde es útil aplicarlo, ¿sí? Me refiero desde el punto de vista estético. Claro.
Lo que es el tercio medio, la región frontal, lo que es la parte lateral de los ojos, las patitas de gallo, de ganso, como le llamen, ahí les va muy bien. Diseño, ¿no? También. Sí. Yo no soy muy afecto a utilizarlo en esta zona hacia abajo. O sea, de las ojeras para abajo no, Doc. No, salvo en el cuello. Ah, ok. ¿Sí? En estas líneas que todos tenemos, ¿sí? Ay, que sí. son por el músculo platisma, esas sí las puedo las atender. mejoras y no alteras gran Sí. cosa. Ah, Pero ok. aguas, porque por aquí pasan también vasos de este tamaño. Ajá, Y que el también hay asunto que está tener grave. cuidado. ¿Por qué no esta región? Yo, en lo Sí. personal, y quiero Sí. recalcar. En los cachetes para que entiendan. Y perdón, ¿por Sí. qué razón no hay? Porque la gente fumadora se les hacen líneas verticales. El aplicarlo, estás poniéndolos en un músculo, en un músculo que tiene función. Híjole, se queda así como lo están viendo, amigos. Así es. Sí. Y hay un parálisis. Y lo pueden detectar. ¿Por qué? Porque la longitud de la base de la nariz al borde del labio, cuando se relaja, se alarga. Entonces son labios que acaban elongados, Híjole. sin líneas. Estoy de Claro. acuerdo. Sí. Pero Pero Sánchez- es como, Sánchez perdón, Vera digo, está trompudo no porque Sí. Porque quiero beso, doctor, no por Exacto. otra cosa. No Bueno. porque esté enojado, ¿eh? es Yo el digo, Botox. Hay una actriz muy linda que se llama Nicole Kidman. Qué que guapa es, cosas estoy de acuerdo se puso, contigo, Gaby. yo creo aquí, y qué fea le quedó, ¿cierto, doctor? Hace un Yo creo que le rato pusieron aquí, hicieron ¿no? un Porque no sé comentario si- muy cierto. Cada como vez que se no está puede utilizando reír, ¿no? más. Y yo creo que no nada más se está utilizando, se Ay, está qué terrible. abusando Sí, sí. Eso de es la lo peor. cirugía, tanto de lo quirúrgico como lo alternativo, que es rellenos, que es botox, que son Pero todo se ve esto. tan Entonces creo que terrible. hemos caído Sí, sí. en un abuso. A ver. Seres del Pero abismo. lo que pasa con Nicole Kidman, como lo dice la doctora Gaby, es porque no se lo aplicaron viendo. O sea, no fue un Es que no es, especialista. es que es cuestión de buena. criterios. A ver. ¿Sí? Es cuestión de criterio. ¿Hay Ajá. algún antídoto, doctor, para Ahí te va. hacen un mal trabajo? Ahí te va. Sí, porque entonces no Sí. me pongo nada. Doctor. No. Si no hay antídoto, yo no me hago nada. Sí, yo se lo tengo que decir, No porque yo quisiera- tengo que no volver a quisiera- quedar guapo. No. No quisiera contestar eso antes que mencionarles lo siguiente. La aplicación o la consulta de el paciente o la paciente con el cirujano es, tiempo. y es una responsabilidad compartida. Ujú. Sí, del Es Eso, paciente. qué 50 bueno que y lo dices, 50. ¿no? Porque Claro, y hay puede que ser el firmar, cirujano muy ético y decir no. Y hay pacientes que dicen yo lo quiero. Ah, Y le exacto. firmo lo que sea, pero a mí póngamelo. Sí, ahí Porque está. a mi comadre se lo pusieron y se ve increíble. Claro. No mueve la boca, pero se ve increíble. Pero se ve guapa, se ve bonita. Pero el 50% del cirujano, ¿sí?, que respeta esa línea, a veces se ve desbordado Obligado. por la insistencia Del paciente. Entonces, sí hay que tomar en cuenta y hay que darse cuenta que es una responsabilidad compartida. Muy 50, bien, qué bueno. 50. Muy bien. Bien doc. importante. Claro. Martín, hay una normativa, hace rato, un momento estabas expresando, no acostumbro a aplicarlo en la Así parte es. inferior. Ujú. Precisamente hay una normativa que nos habla de esto, que no está Así es. justificado en la porción inferior, sino el Así tercio es. superior Claro, de la cara. claro. Porque se cree que al aplicar el Botox o la Ujú. técnica es para reducir las líneas de impresión, pero no, Claro. como tú sabes y eres el experto, se puede generar parálisis. Por supuesto. Ah, Y qué bueno, además- porque ni hemos hablado No. de eso, ¿eh? Y además, otra cuestión, es una paradoja, pero se tendría que explicar aquí con el experto, qué tanto genera parálisis y qué tanto es utilizado para el tratamiento de una parálisis, Claro. que ahorita más adelante Claro. nos podrá decir Martín. Pero el abuso de él puede generar una parálisis facial, pero también supuesto. puede provocar Problemas problemas respiratorios. que Sí, son parte no, de las ya, Javi, ya te complicaciones. estás yendo muy a No, los sí, Son extremos. parte de las complicaciones, pero también puede provocar más arrugas, más impresiones en la fasciculación, Peor. porque hay que saberlo aplicar, Martín, Claro. ¿verdad? Claro. No quedan Si no vas a tener más arrugas. como enojados, ¿no? Es- En este Exacto. caso, ¿quién no sabe de algún artista que ustedes están No, mencionando? pues está a Nicole Kidman que está diciendo Gaby. O cuando tienen una exactamente, plática lo está diciendo entre bien. compañeros que no se lo ha aplicado y le ha sucedido algo. Claro. Ujú. Entonces hay que entender que se puede generar Sí. una parálisis facial, se Es pueden un generar producto, es que más es una arrugas. toxina, ese es una importante, es toxina. una Porque- toxina. Ve-
Hablando del depresor, ¿no? Del entrecejo. Claro. Sabemos una vez que se aplica es para reducir estas líneas de impresión. Claro. Pero Yo son la mía la quiero personajes, mucho y no quiero quitármela. son personajes que no pueden oye, producir el pronto, cejo, yo ¿verdad, no me la Martín? quiero. Una vez que se les aplica. Así es. Porque hay cierta disminución del movimiento de los músculos que están dominando. Sí, Entonces hay que exacto. entender eso. De ahí ¿Verdad, lo Martín? importante es que tienen que ir con alguien, con un profesional, que lo sepa, ¿sí? Qué bueno que lo estás, Doc, diciendo a cada rato, porque la gente después no lo Claro. entiende o no. Es que es muy fácil. Yo creo que Muy todos Sí, nos guiamos, tienen y esa que es una ir. realidad. Contestando no totalmente, pero el aspecto económico, yo lo entiendo, todos buscamos Claro, lo accesible, claro. claro. Pero a veces en la búsqueda de lo accesible Ujú. se cometen los errores. ¿sí? Exacto. Y lo barato Sí, sale sí, caro, Doc. exactamente. Entonces, yo No. creo que sí hay un costo. Ujú. Existe el costo, pero todo va basado en eso, Ujú. en la experiencia del cirujano, Claro. el producto, la calidad del producto, el manejo del producto. O sea, todo Todo. esto es lo que engloba el costo de una aplicación o el Claro. uso de este. Ahora, sí, si no conoces anatómicamente dónde lo vas a poner. Para empezar, si no sabes cómo actúa, Sí, para empezar, exacto. empezamos mal. Sí. Si no sabes que la toxina, por qué se aplica en el músculo, Ujú. por qué se debe de aplicar en determinadas áreas, Sí. si no sabes eso, Ajá. estás cometiendo el más grave de los errores y, perdón, tal vez me iría yo hasta un delito, Claro. ¿sí? Porque estás usurpando algo que no Delitos es culposos, ¿no? totalmente. ¿Así se llama como, Doc? Culposo. Culposo. Hay parálisis. Porque ya hay impericia médica. Así ¿no? es. Exacto. Hay parálisis porque no se conoce la anatomía. Es bien fácil. Si tú me ves aplicar, vuelvo a tomar ese punto. Se ve fácil. El doctor lo aplicó aquí, yo lo aplico aquí. Y yo sé que no hay problema, pero no saben por qué. A Y ver, hay- para... hay- ¿Qué tan profundo también? Claro, ¿no? Es que exacto. Sí, deben saber todo eso. Martín, a ver, tú nos guías. Por ejemplo, tuvimos un tema de parálisis facial. Una de las indicaciones del Botox, precisamente, Ujú. hoy en día es la utilización en parálisis complicada, digamos, que no cualquiera lo hace. Claro, Y tiene que tener ciertas características y condiciones. así es. Entonces, por ejemplo, ¿qué es una parálisis facial? Una pérdida del movimiento o una falta de tono muscular con dominio de músculos contralaterales. Así es. Entonces tenemos que entender, Martín, nuestra cara es una simetría. Lo que hay del lado derecho, hay del lado izquierdo. Un acuerdo. efecto en espejo. sí. Exactamente. Todos los músculos tienen una función, Total. digamos, una sinergia. Hay un agonismo y un Antagonismo. antagonismo. Así es. Si hay un músculo paralizado, el otro va a funcionar de una manera mayor. Entonces tenemos que estudiar ahí lo que es el experto. Como tú sabrás, que tú eres el experto, la hipotonía o falta de fuerza muscular, si es ligera o es fuerte, o la hipertonía, ¿verdad, Claro, Martín? Así es. Si es ligera o es fuerte, y qué grupo de músculos están dominando. Así es. Entonces, si se te pasa, que estabas hablando tú de las Sí, sí, complicaciones sí, hace un claro, momento, claro. Hay algunos- que hay que... Si alguien tomara, si alguien se tomara un poco el tiempo, que serían 2 minutos, y vieran un esquema de la cara, de los músculos, se darían cuenta cuántos músculos hay. Sí, no, sí Y los- no solo es puro músculo, son músculos, son nervios, son arterias, son venas, pero hablemos de los Sí, músculos. exacto. ¿Cuántos grupos musculares todos tenemos en la cara? ¿Y qué es lo que pretendemos hacer cuando lo aplicamos? De ahí el por qué hay que saber para qué lo vamos a usar. Si es una parálisis facial o una hemiparálisis, lo que vamos a hacer del otro lado no es provocar una parálisis, sino buscar un balance. Un ajuste y Un relajar balance para que la contraparte. visualmente se vean mejor, ¿de Exacto. acuerdo? Obvio, no va a ser el manejo definitivo, pero para fines como de camuflaje les va muy bien, ¿sí? Porque está reduciendo la actividad de Exacto. cierta fuerza de grupos De musculares, todo. pero Pero no está estamos- resolviendo en No. definitiva el problema. No, para eso hay otras Son medidas, técnicas diferentes. hay otras medidas en las cuales ya se echa mano de
tendones o colgajos, para hacer actividades dinámicas X. Y hablando de un grado de lesión mayor a 5, digamos, Exacto. donde ya prácticamente ya no hay movimiento. O sea que tu problema tiene solución. Ahorita voy a hacer ya la cita con el doc. No me vaya a quedar más guapo, doc. Ya va a ser un atentado, ¿eh? Pero bueno. Oye, Martín. Le damos la bienvenida al doctor Rojas Poceros. Rojas Poceros. Que Está tuvo llegando aquí un percance. Sí, no, pues nada más aquí pero para saludar al doctor nada Martín. grave. Qué gusto que pudiste acompañarnos, sabemos tu agenda cómo está apretadísima y pues solo para eso, ¿no? Para viene de saludar una al sesión doctor. académica, además. Ah, sí, Sí. ya ves. No, Lo con agarramos mucho- encarrerado. Qué agradecidos estamos y pues nos estamos viendo yo creo que también por aquí dentro de 8 días, ojalá puedas, ves tu agenda y pues ahí ya prometo llegar a tiempo. ¿Ok? Pero bueno, que estén muy bien, ¿eh? No prometas Aquí en tu estamos. especialidad, trabaja Sí, donde ¿verdad? otros se divierten. Bueno, muy bien. Gracias. Entonces, oye, no ha dicho, doctor, dónde está, si tienen alguna red social, algún teléfono, algo para que la gente lo contacte, porque la gente siempre pregunta. Sí, bueno, el consultorio lo tengo ahí en el hospital ABC de Observatorio, en la Torre Mackenzie, tercer piso, consultorio 313. Muy bien. Y el teléfono es el 5272-2702. Otra vez lo puede repetir, doc. Ese es el otro. A ver, Son pero los dos. dilo tranquilo, doctor, otra vez. Apenas Doctor van a ir Canales. por el lápiz. Que apenas van por el lápiz. Los dos, por favor. 5272-3584. Ajá. ¿Y el otro, doc? Y el 5272-2702. Ujú. Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer una pausa, ¿sí? Vamos a hacer una pausa y regresamos muy pronto. El doctor Vasconcelos cobra muy caro, pero no importa. Aquí nada más tenemos otros 10 minutos, así es que vamos a tratar de pagarle. Ahorita vamos a hacer la cooperacha. Vamos a la pausa y regresamos. Martín, Sí, prácticamente en los médicos que tienen gran destreza, tienen una forma muy especial de aplicar el Botox. Dentro de su condición para aplicarlo, no debe ser profundo, tú dirás, no tan profundo, por el riesgo de correr que se absorba a nivel circulatorio. Y un poquito más superficial, pero no rellenar necesariamente líneas de expresión. O sea, entender, no son rellenos, ¿verdad? exacto. Porque lo que tú mencionabas hace un momento, Porque hay o sea, rellenos sí, faciales. exactamente. Y lo que Pero menciona, es otra cosa, ¿no, doc? Bueno, Sí, doc sí. Vasconcelos es otra cosa. que sería otra, Así Otro- es. Es otra cosa los rellenos otro faciales. tipo. De hecho, Sí. mira, Ándale. qué bueno que lo menciona. El resultado de una línea de expresión, para fines prácticos, la piel es como nuestra ropa, nos viste, ¿sí? Claro. Pero en ella se manifiestan todo. Los movimientos de los músculos. Mencionabas agonistas y antagonistas. Así es. Hay músculos que suben, otros que bajan, otros que se jalan hacia afuera, otros hacia adentro. Y si no conocemos ese movimiento, esa función y las estructuras que están en la cercanía, entonces no sabemos lo que estamos haciendo. ¿Dónde se aplica la toxina botulínica? Es a nivel muscular. No es en la grasa, no es en la piel, Exacto. no es en el hueso. Aguas. Por eso es que la gente les piensa que como les llenan de agua, pues ya me quitaste Exacto. la arruga. No. El efecto se presenta al cabo de las 72 horas o inclusive hasta después de una semana. ¿De acuerdo? Ese es el efecto. ¿Cómo lo vas a ver? Claro, No es al momento. Ese es un engaño, es mentira, no es claro, cierto. sí, sí. El Botox o toxina botulínica, no quiero tener conflictos de... Exacto. La toxina. Exacto, la toxina tiene un periodo de acción, primero de impregnación, de efecto y de duración. Ajá. Ok. Doctor, Entonces, si no conocemos eso, no sabemos dónde lo aplicamos. Hace un tiempo platicamos, la última vez que vine, platicábamos de por qué había gente que buscaba aplicarlo en sitios que solo viajaban en su mente, ¿sí? Para fines informativos, el párpado superior, todos tenemos 2 bolsitas de grasa, todos. En la parte inferior tenemos 3. Eso nos orilla a pensar por qué abajo 3 y arriba 2. Ujú. Interesante, ¿no? La gente no lo sabe.
Pero la tercera bolsa no es una bolsa de grasa, es la glándula lagrimal. Aguas. Si van a operarla, aguas. Lo que quitan no es grasa, es la glándula lagrimal y te va a dar por resultado un ojo seco eterno. Exacto. Aplicas Botox, toxina botulínica en la cercanía de esto y también produces bloquear, claro, una pérdida de función de la glándula por ese periodo que dure este producto. Toxina, ¿no? Entonces, insisto, se ve fácil. Sí, pero vayan con quien sabe, con quien tiene conocimientos y quien les va a dar una buena opinión y les va a sugerir. ¿Sí? Claro. Les va a sugerir, de eso se trata esto, de esto se trata, en la entrevista que me han hecho a favor de invitarme, es de informarles, acérquense con la gente que sabe. O sea, exacto. Para que se entienda, así es que tú todavía no te hace falta, Fer. No. ¿Ibas a preguntar eso? Sí, ya quieres preguntar. Bueno, ahorita te saco de la duda. Pero, el doctor te va a sacar de la duda. Vamos primero nosotros, deformes. Bueno, Martín, a ver, entonces que quede bien, no es relleno, es a la capa muscular. Así es. No es profundo para que no caiga en paredes vasculares. Así es. Porque el riesgo que se corre y reportado, que tanto se habla de efectos secundarios, la Agencia de Control Sanitario Española ya nos ha por ahí dado unos datos en donde ha provocado de menor a mayor grado, un grado de relajación muscular tan importante, hasta una disfagia, hasta broncoaspiración, procesos neumónicos, hasta la muerte. Puede ser fatal si entra en el torrente sanguíneo, aún siendo la toxina, la toxina botulínica indicada dentro de la clasificación. Así es. Puede ser en cantidad suficiente y medida. Exacto. Porque, o sea, no es aplicar por aplicar. Por eso debe ser por un experto. Ahora es un producto que desde su preparación se lleva a cabo al alto vacío. Quienes entienden de esto entienden que es eliminar todo el oxígeno que existe en el medio ambiente para preservar cualquier cosa, sea carne, sea los embutidos, y en este caso este tipo de productos. Si ustedes ven el frasco, es impresionante, no ven nada, se ve opaco. Es inoloro. Y sabor casi. Y cualquiera esperaría ver como la penicilina, ¿no? Y debe estar fresco, ¿verdad, doctor? Por supuesto, sí. tiene que estar a una temperatura, ¿cierto? No es un producto que lo puedas tener ahí ahí guardado en tu anaquel, ¿no? Junto a los cereales ni ¿Cuál nada. es la temperatura, doctor, que debe tener? Normalmente tiene que estar por abajo de -2, -4. Sí, o sea, la red fría común de las red fría de un refrigerador, pero controlada. Claro. Digo, no junto a las verduras, obviamente, pero sí. Es una red fría de vacunas, ¿no? Exactamente. De ahí la importancia que es un producto de sumo cuidado. Cualquiera la puede y bien poner. Utilizado, la verdad, tienen resultados muy, muy impresionantes, muy agradables, la verdad, muy agradables, tanto para el hombre como para la mujer. Y vayamos también al aspecto de que hay gente que sufre de migraña, este dolor en el cuello que se conoce como tortícolis, y se ha visto que es una forma muy buena. De hecho, los cirujanos generales en la actualidad lo utilizan mucho para cirugías de abdomen, para reducir las hernias, para que los músculos no sean tan competentes. La están utilizando un periodo previo para relajar ese músculo y posteriormente entrar al quirófano y tener la elasticidad de poderlo usar. O sea, ha tenido buen uso. Ahorita que estás diciendo usos extra fuera de la cara, ¿verdad? De lo que vimos la vez pasada, lo de, en un programa de piso pélvico, la incontinencia urinaria, con muy buen resultado se está aplicando. Por supuesto. Y los oftalmólogos en parálisis de tercer par, ¿no? Sí. No hemos hablado tampoco de duración, doctor. De duración después de lo que lo aplica, ¿cuánto tiempo? Promedio está conceptualizado que son de 4 a 8 meses, ¿eh? Pero es un producto que se ve sometido a un proceso de degradación por el mismo organismo. Claro. Es como una vacuna.
crea anticuerpos y esos con el tiempo los van eliminándose. Por eso tampoco no es ni conveniente ni poner mucho, ni ponerlo tan seguido. Por un efecto alérgico, esa fabricación de anticuerpos, ¿a eso te refieres? Y más que alergia, el efecto. Tú lo aplicas y ya no. Ahora, como es en el músculo... ¿Es acumulativo por lo que acabas de decir? No, ahí te va la explicación. A ver. Como va en el músculo, ustedes recuerden que cuando la gente hace ejercicio, la repetición es el movimiento. Y eso hace que los músculos se desarrollen, ¿cierto? Bueno, si tú a ese músculo dejas de hacer ejercicio, ¿qué pasa? Se atrofia. Se atrofia, se adelgaza, se hace muy pequeño. Si tú utilizas la toxina en un periodo y a los 8 meses dices, bueno, me lo voy a volver a aplicar, perfecto. Pero sí es conveniente dar un periodo de reposo. ¿Por qué? Porque si tú te la pasas relajando el músculo, llega un momento en que el músculo se hizo así. Por los anticuerpos que genera. Y aparte el músculo se atrofia. Entonces, ya no sirve para nada. Martín, ¿podríamos pensar que hay un límite de aplicaciones durante la vida? Con lo que nos estás comentando. No, yo creo que más o bien dejar los espacios. Yo creo que hay espacios. Vuelvo al ejemplo, cada 4 meses, es como hacer ejercicio. Sí. Tal vez dejes de hacer ejercicio 5 meses, pero vuelves a hacerlo. Entonces, vuelves a desarrollar músculo y lo vuelves a dejar. Y eso puedes hacer toda tu vida. Lo mismo hay que hacer con esto. Hay periodos y hay periodos. Pero usted ¿Puedo? Sí. Entonces hay que entender, el uso tanto en cara como extra, fuera de la cara, tiene varias indicaciones. Entonces hay que entender 2 conceptos aquí, un fenómeno de relajación y un fenómeno de relajación muscular y un fenómeno de espasmo o contracción. Entender muy bien cuál es la dinámica entre estos dos, Así quién es. domina y quién contradomina, qué músculo está más activado y qué músculo está menos activado y dónde está el problema. Para Por que eso, sepamos, para que podamos predecir cuál es el resultado que vas a obtener. Si no sabes esto, la toxina lo que hace es relajar. ¿Por qué? Porque impide la conducción eléctrica. No hay un estímulo, el músculo no se contrae. Y al bloquearse estos receptores, el músculo pues, finalmente se queda quieto. de ahí que puede utilizarse. Pero no todo, nada más donde lo apliques. Sí. Eso es importante. Entonces, de ahí, por ejemplo, que se puede aplicar en tics. Así es. En blefaroespasmo, o sea, que significa de hecho, está indicado en blefaroespasmos. ¿Y ¿estrabismo? El estrabismo fue ¿Qué es el estrabismo? Fue lo primero en lo primero que se no tiene control y se va de ladito. Exacto, lo que la gente se conoce así como viscos. Sí. Fue en el primero de los casos que se utilizó. No se conocía la toxina botulínica. El tercer par, cuando se va el ojo, pero por cuestiones neurológicas, los oftalmólogos lo aplican con médicamente, esa fue la primera aplicación que tuvo la toxina botulínica en el estrabismo. Y les va no muy se conocía. Bien. Como estaba cerca, los músculos intraoculares, al aplicarlo, pues parte de ello también influyó en la parte externa. Entonces, de ahí se vio que tenía también un resultado muy estético. Bien, De hecho, pacientes que me llegan con parálisis del tercer par, los mando con el oftalmólogo a que les apliquen Botox y les va bien. Aparte de cerrar el ojo, porque si no, llegan con una diplopía. O sea, la diplopía es una visión doble. ¿Se acuerdan de aquel programa de Clarence? Del león que veía doble, que hacían el efecto óptico, que veía doble visión, que se cruzan que veían doble pantalla. Los pacientes se tropiezan porque ven 2 visiones. Y ese es un efecto, se ve también en la parálisis facial. Exactamente, Sí. Entonces aquí el paciente no puede, entonces hay que cerrarles el ojo que está mal, nada más pueden ver con un solo ojo porque no pueden enfocar adecuadamente. Entonces ahí en estos casos los mando para que el oftalmólogo les aplique Botox y les va muy bien, aparte del manejo neurológico. Así es. Y les va bien a los pacientes. Les va muy bien porque hay que darles un manejo multimodal y un manejo multidisciplinario. Exacto. En algunas migrañas se ha utilizado. También.
sobre todo en aquellas que son de origen vascular y son en la región temporal. Por la vasodilatación. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Ahí el motivo de esa migraña, que es en la región temporal o en las sienes, es que el músculo se contrae. Está contraído. Y eso presiona los vasos que pasan. Le va muy bien. Y al aplicar el Botox, relajas ese músculo. Qué interesante. Siendo ese tipo de migraña, claro, porque hay diferentes tipos. Pero siendo esa... Pues sabemos que la migraña es de origen vascular. Que prácticamente tipos de distonía muscular, por ejemplo, estamos hablando de una rehabilitación, en tratamiento de rehabilitación, digamos, consecuencias de una secuela de parálisis cerebral. No, porque ahí está, yo creo que ahí lo que está... Ahí es integración. ¿Serían distonías? Ahí lo que se busca más bien, más que otra cosa, es coordinación. Buscar la coordinación. Y ahí es integración. Utilizando cierto grupo muscular. Sí, porque ahí es integración a nivel cerebral. A nivel y central, entonces las cuestiones musculares son de integración, más que nada, ¿no? Así es. Bueno, pues darle las gracias al doctor. Sí, qué buen programa, doctor. Felicidades. Excelente a todos mis compañeros que nos hacen favor de acompañarnos, a Sai, y a toda la gente que nos hace favor de escucharnos, que tengan un excelente Esperemos que la próxima semana el doctor Vasconcelos esté otra vez aquí. Sí. Porque se quedaron otro tema. ¿Cómo se va a llamar el otro tema, doc? Rellenos faciales. ¿Rellenos faciales? Rellenos faciales. Sí, nos vamos a formar. Todo da. Y que tengan un excelente fin de semana y un mejor día. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.